Aleluya. Hermano, pero Dios, hermano, hace maravillas entre nosotros y estamos ahora en un avivamiento, en un mover del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo sé que el Señor ha, hermano, unido nuestros caminos para que nos encontremos porque, hermano, Dios tiene cosas grandes. Amén. Y dice la palabra de Dios, vamos a pasar a la palabra de Dios porque ahí está, hermano, lo que Dios le tiene para usted esta noche. Dice la palabra de Dios, dice el texto que leímos, la palabra de Cristo, amén, more en abundancia. Aleluya. Como dice, hermano, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Tengo la antigua versión, así que dice un poquito diferente. Dice, amén. la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, Aleluya. con toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos, Aleluya. himnos y canciones espirituales, con gracia, alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Fíjense, hermano, vamos a hablar acerca de la palabra de Cristo. Aleluya. Aleluya, usted sabe que esta es la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando a la iglesia y no dice la palabra de Dios, no dice la palabra, hermano, del Padre, está hablando de la palabra de Cristo. Porque Aleluya. es la obra de Dios en la persona de Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero está diciendo algo muy importante. Está diciendo la palabra de Cristo habite. Amén. Gloria a Aleluya. Dios, en abundancia en vuestros corazones. Habitar quiere decir, hermano, morar. Amén. El Señor quiere que nuestro Aleluya. corazón, hermano, sea la habitación de su palabra. Amén. Que en nuestro corazón nosotros le hagamos lugar, hermano, a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que gobierne, la que esté morando, Aleluya. la que esté, hermano, habitando. Gloria al Señor. Cuando habla de hábitos, hermano, habitar significa, hermano, que nuestras costumbres, hermano, gloria a Dios, nuestras costumbres, hermano, las hemos dejado. ¿Cuántos dicen? Amén. Las viejas costumbres de la vida pasada, hermano, por lo que nos dice el Espíritu Santo. Amén. Por lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios hace morada en nuestro corazón, hermano, entonces cambiamos. Somos diferentes. Tenemos Aleluya. fortaleza de Dios. Fíjese, hermano, este requisito le dijo el apóstol a los colosenses. Pero es un requisito para pastores, para profetas, para ministros, para todos los Aleluya. cristianos. Hermano, que la palabra de Cristo debe hacer morada en nosotros. Amén. ¿Sabe que Aleluya. cuando yo voy a predicar y en mi oración, una oración favorita mía, le digo, Señor, que tu palabra habite en mis labios? Amén. Aleluya. Que tu palabra esté en el abrir de mi boca, que tu palabra esté morando en mi corazón. Aleluya. Hermano, porque la palabra de Cristo es la que nos va a sacar adelante y nos va a fortalecer. Hermano, Aleluya. dice aquí, enseñándoos, ¿quién? La palabra, amén. Exhortándoos, amén. Tres formas en que la palabra de Dios obra, dice, enseñando, exhortándoos en toda sabiduría. Aleluya. Amén. Primero, ¿quién, hermano? La palabra. La palabra. Amén. Gloria al Señor. Y debemos Aleluya. recibir, hermano, todo lo que sea de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a venir como doctrina, la palabra de Dios va a venir como consolación, pero también la palabra de Dios va a venir como exhortación. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra de Dios? Aleluya. Aleluya. Cuando la palabra de Dios está obrando en nosotros, hermano, nos está limpiando. Está transformando nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Y no podemos decir, no, esto no es para mí. No, recíbalo. ¿Cuántos dicen amén? Reciban lo que Cristo quiere hacer en su vida. Y Él se lo va a comunicar a usted a través de su palabra. Aleluya. ¿Sabe qué? Que hay mucha gente que no quiere la exhortación. Hermano, pero la exhortación es la sanidad.
de Dios. Aleluya. Aleluya. La exhortación es cuando el Señor hace la limpieza, hermano, en tu hogar, en tu corazón. Hermano, tu hogar no es tu casa donde vives. Tu hogar, hermano, es tu corazón. Aleluya. Amén. Y ahí en ese corazón Cristo quiere habitar contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso dice la palabra del Señor, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos. Aleluya. Amén. Luego dice los unos a los otros. ¿Sabe qué, hermano? Cuando la palabra de Dios viene a mi vida, a mí es el primero que me corrige. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de las personas, primero en la palabra desciende así y luego a su hermano. Amén. Aleluya. No puedes traer la palabra y decir esto es para ti. No, hermano, la palabra primero es para ti. Personalmente, hermano, Dios está hablando. Personalmente con su palabra, hermano, sanándote primero a ti para que tú puedas llevar la palabra de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Así que deje que el Señor le sane. Hermano, si la palabra de Dios, hermano, no produce un cambio, entonces, hermano, si la palabra que se hace no produce un cambio, entonces no es palabra de Dios. La palabra de Dios te tiene que inquietar, te tiene que mover. Le tiene, hermano, que a veces hasta hacer sentir incómodo. ¿Verdad que sí? Amén. Hermano, porque Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Hermano, ¿sabe qué? Que la palabra de Dios es esta. ¿Cuántos dicen amén? Y este no es un libro, hermano, cualquiera. Este es un libro, hermano, que está vivo. Amén. Un libro que habla. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aquí está hablando, hermano, que la palabra escrita, pero también hay la palabra rema. Gloria a Dios. Y la palabra rema significa la palabra viva. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Hermano, aleluya. Donde dice la palabra es lo que va a decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar lo que dice la palabra. Amén, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Cuando hay abundancia de palabras del Señor en nuestros corazones, entonces el Señor nos, hermano, nos habla y nos hace recordar, hermano, lo que hemos estudiado. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que has leído, lo que has oído en la iglesia, gloria a Dios, lo que has entendido de Dios, hermano, el Espíritu Santo viene, hermano, y te habla al oído. ¿Cuántos saben que Dios habla, hermano? Dios habla. ¡Aleluya! Gloria al Señor, alabe al Señor. Dios habla. Y dice aquí, hermano, que esta palabra tiene que bajar primero por tu cabeza, sanar tu corazón, y entonces tú la tienes que llevar a los demás. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso aquí dice, enseñándoos, exhortándoos en toda sabiduría. Aleluya. Hermanos, los unos a los otros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la palabra, hermano. A veces, hermano, Dios nos habla y nos dice, este texto es para ti. Esta promesa es tuya. A eso se le llama la palabra viva. Amén. Cuando la palabra de Dios resplandece y usted la ve y dice, Señor, yo creo que eres tú. Amén. Gloria al Señor. Y la palabra está resplandeciendo en usted, está cobrando vida, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, de Dios, aleluya, está viva y Él va a moverse y va a hablar. Pero dice aquí la palabra del Señor, amén, cantando con salmos, himnos y canciones espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Cuando la palabra de Dios, hermano, desciende a tu vida, gloria al Señor. Cuando la palabra de Dios desciende a tu vida, esa palabra, hermano, te hace producir la verdadera alabanza. La verdadera alabanza. ¿Sabe qué, hermano? Que yo le doy gracias al Señor porque esta iglesia, gloria a Dios, esta iglesia está llena de verdadera alabanza. Gloria al Señor. De verdadera alabanza. La alabanza a Dios, hermano, es la que nace, hermano, de recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo veo aquí dos cosas. Veo a la palabra de Dios descendiendo
y veo al pueblo de Dios alabando. Amén, Aleluya. hermano. Dice ahí, hermano, que cuando la palabra de Dios habita en tu corazón, entonces te enseña, te exhorta y luego te hace alabar. Gloria al Señor. ¿Cómo te hace alabar? Dice con salmos, con himnos y canciones Aleluya. espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermano. ¿Sabe qué? Que la palabra de Dios es la palabra de Cristo, es un actuar, es un mover. Gloria al Señor. Es un mover, hermano. ¿No puedes enfocar? Aleluya. En los corazones, es un mover en las personas, es un mover, hermano, para alabanza suya. Dice aquí la palabra del Señor, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Gloria al Señor. Yo no me quiero soltar de la palabra de Cristo. Yo no quiero soltar la palabra de Dios. Algo que está haciendo aquí el pastor Víctor es que está enseñando, hermano, aleluya, a escuchar la palabra de Cristo en los Aleluya. corazones. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando llegué aquí, hermano, aleluya, yo sentí la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya, el Señor moviéndose aquí. Amén, paseando. Gloria a Dios, cuando comenzó el culto, hermano, aleluya. La gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el mensaje, gloria a Dios, que Dios me dio. Yo le decía, Señor, ¿qué es lo que voy a predicar, Señor? Di de mi palabra. Amén. Aleluya. Porque necesitamos enseñar al pueblo de Dios, hermano, a aferrarse a la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es esta. Amén. Pero la palabra de Cristo también es la voz del Espíritu Santo, hermano. Si usted, hermano, no sabe reconocer a la voz del Espíritu Santo en su mente, en su corazón, entonces usted va a cometer muchos errores. Se va a equivocar mucho. Va a andar dando topes para allá y topes para acá. Hermano, aleluya. Pero si en la iglesia, en la casa del Señor, hermano, en la morada del Señor, venimos y enseñamos a la gente, hermano, a oír al Espíritu Santo, hermano, a hablar a los corazones. Amén. Aleluya. Cómo el Espíritu Santo te enseña, cómo el Espíritu Santo te advierte, cómo el Espíritu Santo te libra. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Porque no es solamente una palabra escrita, es una palabra viva. Amén. Esa palabra, hermano, aleluya, dice el Señor, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Aleluya. Hermano, me lleno de la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Quisiera yo llenarme todo. Aquí, meterme toda la Biblia. Hermano, pero ¿sabe qué? Es un caminar, es un saborear de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es un preguntar, hermano, al maestro de maestros que se llama el Espíritu Santo. Y tenemos que decir, Señor, ¿qué dice aquí? Enséñame tu palabra. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus promesas? ¿Cómo quieres que yo me mueva? ¿Cómo quieres que yo ande? ¿Cómo quieres que yo viva? Señor, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces cuando dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo habite, hermano, está diciendo a la iglesia que la iglesia se tiene que aferrar a la voz del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia se tiene que aferrar a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, aleluya, Él está involucrado, hermano, y quiere estar involucrado todos los días de tu vida, en todo lo que tú haces, en cualquier lugar donde tú andas, en cualquier lugar donde tú estás. Él quiere moverte porque su palabra quiere estar contigo ahí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No es, hermano, uno así que de repente oí un estruendo, hermano. Es una voz aquí en tu corazón. Amén, hermano. Amén. Es una voz en tu pensamiento. Es una voz, aleluya, que nadie te puede decir no es, porque tú sabes verdaderamente quién es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Aleluya. Tú sabes verdaderamente
quién es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y mi hermano Víctor, aleluya, él se aferraba a la voz del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él se aferraba a la voz del Espíritu Santo y por eso Dios, aleluya, ha convocado. Yo cuando me dijeron, hay que ir allá, me dieron la invitación, yo sentí la convocación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Yo sentí la convocación como cuando dijo el profeta, Espíritu Santo, aleluya, ven de los cuatro campos de la tierra, del norte y del sur. Gloria al Señor, amén. Aleluya. El Señor está convocando, hermano. Usted, hermano, quiero decirle que aquí hay un mover del Espíritu Santo. Aquí hay una voz del Espíritu Santo, hermano, y el Señor está trayendo, hermano, siervos, y va a traer, hermano, aleluya, los que Él quiere que estén aquí en esta iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, porque la voz de Cristo aquí se ha sentido. Gloria a Dios. Yo caminaba, yo sentía la voz de Cristo. Cristo me ministraba, me decía, mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo en este lugar. Gloria a Dios. Y cuando comenzó el culto, gloria al Señor, me dijo el Espíritu Santo, mira cómo me alaban, mira mi presencia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hubo una persona, gloria a Dios, que se aferró a que la palabra de Cristo habitara en su corazón. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y no la soltó en pruebas, en luchas, en dificultades, hermano. Y no soltó la voz de Dios, hermano. Gloria a Dios. No la soltaste. Y no la quieres soltar. Y no la vas a soltar. Gloria a Dios. Y esa voz, hermano, dice la palabra de Cristo. Cuando dice la palabra de Cristo, Cristo significa unción. Amén. Aleluya. El ungido, gloria a Dios. La voz de la unción, la voz del Espíritu Santo. Dice, hermano, el apóstol Juan, hermano, gloria al Señor. Dice el apóstol Juan, aleluya, que la unción es la que os enseñará todas las cosas. Alaba al Señor. Aleluya. Aleluya. Primera de Juan dice que la unción es la que os enseñará todas las cosas. Y según ella os enseñe, así andar, porque ella es verdadera. Amén. Gloria a Dios. Lo que dice el Espíritu Santo, hermano, aleluya, es verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Lo que dice el Espíritu Santo, hermano, al corazón, a la mente, al oído de los siervos de Dios, es verdadero y no es mentira. Gloria al Señor. Amén. Y por esa verdad, hermano, que el mundo no cree, que el mundo no puede recibir, que el mundo no percibe, pero los que somos de Dios lo podemos oír, aleluya, hablando a nuestro corazón, convocándonos y diciendo, yo tengo cosas grandes y poderosas, aleluya. Aleluya. Amén, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Gloria a Dios. Dice el Señor, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Aleluya, es una necesidad del pueblo de Dios. Aleluya. Es una necesidad de los siervos de Dios. Es una necesidad de los pastores. Es una necesidad de todos los que estamos, hermano, en el camino del Señor. La palabra de Aleluya. Dios, la palabra de Cristo, la palabra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice el Señor en Corintios, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón, en la imaginación de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Amén. Aleluya. ¿Cómo? Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Gloria al Señor. Aquí el Señor va a levantar siervos y siervas, gloria al Señor, Aleluya. que sepan escuchar la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. La voz del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. En muchos lugares, en muchas iglesias, no la quieren escuchar. ¿Sabe eso?
No la quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, se escandalizan. Aleluya. Hermano, les gustan las ceremonias, les gusta la liturgia, les gusta, hermano, aleluya, la rutina, hermano, y queremos romper con eso. Amén, hermano. Les gusta la religiosidad. ¿Sabe por qué? Porque es más cómodo. Es más cómodo. Hermano, pero si usted, hermano, quiere ser, hermano, un hacedor de la palabra, dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Aleluya. Hermano, cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo le va a recordar y le va a decir, ¿te acuerdas de lo que leíste? Quiere decir esto, quiere decir esto. Y yo tengo cosas para ti, yo tengo planes. Hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a guiar. Aleluya, lo que está escrito, hermano, aleluya, va a concordar con la palabra viva que desciende. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya, den un aplauso a Cristo. Aleluya. Y este altar, hermano, es un altar, gloria al Señor, vivo, un altar consagrado, un altar donde está la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando voy a donde me invitan a predicar, aleluya, entro a las iglesias, hermano, y se sabe si un altar está limpio o está sucio. ¿Verdad que sí? Porque lo dice el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Gloria al Señor. Aleluya. Este altar, hermano, que está aquí, gloria a Dios. Aleluya. Es un altar limpio, gloria al Señor. Es un altar consagrado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Es un altar lleno de la presencia del Señor. Gloria a Dios, porque la palabra de Cristo, aleluya, da testimonio. Me dijo el Señor. Aleluya. Amén. Ahora nosotros, hermano, tenemos que andar, hermano, con la palabra de Dios, creyéndola. Aleluya. Amén. El Señor va a mover, hermano, a los siervos, a los líderes. Hermano, el Señor va a mover, aleluya, a trabajar, a traer más personas. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque el Señor ha convocado, aleluya, al Espíritu Santo a que descienda, a que se mueva en este lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirles, hermanos, que ustedes tienen algo. Gloria a Dios, que muchos quisieran tener. Aleluya. Si ustedes tienen algo, hermano, gloria a Dios, un mover, hermano, pero es la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Alaben al Señor. Glorifíquenlo. Aleluya. Alaben al Señor. Aférrese a la palabra de Cristo. Aférrese a la verdad de Dios. Aférrese, hermano, a lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Ábrese, Señor. Ábrese, Señor. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Cristo, hermano. Aleluya. Hay que sufrir por la palabra de Cristo. Aleluya. El enemigo quiere mover, hermano, a las personas, a los cristianos, a los pastores de la palabra de Cristo. Hermano, de la guianza del Señor. Pero por la palabra de Cristo, por la voz del Espíritu Santo se tiene que sufrir. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hermano, y cuando el enemigo quiera moverte, hermano, tú te vas a aferrar a la palabra de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, amén, que militara, que peleara la buena batalla, que se acordara de las profecías que habían sido dichas acerca de él. Amén. Y le dice, hermano, allí Pablo a Timoteo le dice, milita por ellas la buena batalla, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Que se acordara, hermano,
de la profecía. ¿Sabe qué? Que Timoteo, hermano, fue tomado como un hijo, amén, por el apóstol Pablo, hermano. Y Timoteo, aunque era de origen griego, hermano, aleluya, él, hermano, el apóstol Pablo y el Espíritu Santo vieron en él algo especial, amén. Y Timoteo empezó a crecer, hermano, en el servicio a Dios, en las misiones, hermano, en los viajes misioneros, en la predicación del Evangelio. Aleluya. Y el Espíritu Santo hablaba acerca de Timoteo, de cosas grandes, de cosas maravillosas, hermano, aleluya. Pero esas, hermano, cosas que Dios tiene, hermano, nos tenemos que aferrar. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se acordara de las profecías. Amén. Hermano, cuando desciende la palabra de Dios a tu vida, cuando viene la palabra de Dios, no la podemos desechar. Amén. No la podemos abandonar. No podemos decir, ¿sabe qué? Fue algo bonito, fue un culto bonito, fue una alabanza bonita, fue una profecía bonita, y te vas a tu casa y sigues viviendo igual. Y no sigues, hermano, en la guianza del Señor. Si tú haces eso, tu vida va a estar en derrota. Pero si tú, hermano, aleluya, tomas la palabra del Señor y dices, yo voy a caminar de acuerdo a la palabra que vino a mi vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo voy a caminar en las promesas de Dios. Amén. Yo voy a caminar de acuerdo al llamado, de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo a la guianza. Entonces, hermano, aleluya, tú estás caminando de acuerdo a las profecías. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Tú estás caminando de acuerdo a la palabra que habita y que mora en tu corazón. ¿Sabe qué, hermano? Aleluya, que en estos últimos tiempos ese es el desprecio que se hace al Espíritu Santo. Que viene la voz de Dios y se olvidan de lo que Dios dijo, de que Dios les habló. Amén. Aleluya. Hermano, si el Señor, hermano, te está hablando algo, te está diciendo y te está moviendo, hermano, obedece. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el apóstol a Timoteo que militemos de acuerdo a las profecías. Amén, hermano. Gloria a Dios, de acuerdo a lo que Dios te dice. Y vamos a aferrarnos. Eso es aferrarse a la palabra de Cristo. Eso es hacer que la palabra de Cristo habite en tu corazón. Viene una palabra, tú la recibes y la haces, hermano, aleluya, ahí está en tu corazón y te la recuerda el Espíritu Santo y hermano, te aferras a ella y el diablo dice que es mentira y tú dices, es verdad, aleluya, hermano, y empiezas a caminar de acuerdo a la palabra de Dios y entonces esa palabra, hermano, ya es una realidad en ti. Aleluya, la palabra ha hecho una morada. Gloria a Dios. Veníamos, hermanos, en el autobús y veníamos orando por una persona que tenía lupus. Amén. Gloria a Dios. Y me dice, ¿cómo se recibe el milagro? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo le hago yo para recibir? Creo que Dios existe. Creo que Dios es poderoso. Pero está allá en el cielo. No, no está allá. Está aquí, gloria a Dios. Dios está aquí. La palabra viva está aquí entre nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Di como dijo el apóstol, la palabra de Cristo habita ¿en dónde? En abundancia. ¿En dónde? En vosotros. Hermano, ¿dónde está habitando la palabra del Señor? Aquí, hermano, aquí entre nosotros, en nosotros. Aleluya, amén, hermano. Entonces le dije, ¿sabe qué? Que Dios no está lejos. Amén. ¿Cómo le hago para recibir el milagro? Solamente lo tiene que recibir y decir, Señor, yo te creo. Y oramos, hermano. Aleluya. Y reprendimos el espíritu de enfermedad, hermano, el espíritu de muerte, de enfermedad. Y dijo, sentí la paz del Señor. Me siento, aleluya, tranquilas. Me siento sin cargas. Aleluya. Le dije, entonces aférrese a eso. Aférrese, aférrese, aférrese. ¿Cuántos alaban al Señor?
hágala, hermano, habitar en su corazón. Amén, hermano. Hágala habitar, gloria a Dios. El que está deprimido, aleluya, cuando viene la paz del Señor y la alegría del Señor, aleluya, entonces la tiene que tomar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la tiene que abrazar y la tiene que, hermano, agarrar y decir: no te voy a soltar. Amén. Gloria al Señor. Y entonces la opresión se va a ir y nunca va a regresar, porque, hermano, porque la palabra habita en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya. En esta hora, el Señor, hermano, aleluya, está enseñando a su iglesia, gloria al Señor, a aferrarse a la voz del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Está enseñando a la iglesia a aferrarse, hermano, gloria a Dios, como al principio. Gloria al Señor. A la voz del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces no vamos a oír la voz del mundo. No vamos a oír la voz, hermano, de una realidad falsa. El mundo, el diablo, presentan una mentira, una realidad falsa. La palabra que desciende de lo alto, aleluya, a nuestros corazones, es la verdad pura y genuina. Gloria a Dios, la voluntad de Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Aleluya. Y cuando esa verdad desciende a nosotros, hermano, y hace su habitación, entonces dice que cantamos, alabamos con himnos, con canciones espirituales. Aleluya. En nuestros corazones, con acciones de gracias, y decimos: gracias, Señor, gracias, gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Aleluya. Yo, hermano, me aferro a la palabra de Cristo. Yo me aferro a lo que escucho en mi corazón. Aleluya, me aferro a lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Y mi hermano Víctor, aleluya, se ha aferrado a lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Gloria al Señor. Amén, hermano. Amén. A lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor ha descubierto corazones a través de esa vida. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Ha dado guianza, ha dado, aleluya, esperanza, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra que dice el Espíritu Santo, que dice la unción, es verdadera. ¿Cuántos alaban al Señor? Es verdadera. Y en esta hora, hermano, gloria a Dios, si usted anhela un obispado, si usted anhela un ministerio, si usted anhela, hermano, trabajar en la obra del Señor, hermano, yo le doy gracias al Señor, porque aquí se está enseñando a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y si se enseña a escuchar la voz del Espíritu Santo, es una iglesia vencedora. Amén. Aleluya. Es una iglesia victoriosa. Es una iglesia, hermano, que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué, hermano? Porque la voz del Espíritu Santo es la importante. Gloria al Señor. Aleluya. Un día, hermano, gloria al Señor, venía bajando de las escaleras de mi casa. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y vino la voz del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y me dijo: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has olvidado? Gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermano. No alcancé a bajar las escaleras de mi casa. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu Santo me quebrantó y le dije: Señor, perdóname. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, hermano. Porque, hermano, el Espíritu Santo quiere lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo quiere lo mejor para tu vida, pero tú tienes que creerle. Tienes que creerle y tienes que aferrarte a ella y hacerla habitar. Amén. No es algo que viene y se va, es algo que viene y se queda. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Si tú te aferras, entonces tu vida va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Amén. Y le dije: perdóname, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, gloria a Dios. Un día iba, hermano,
apresurado era cuando trabajaba en una empresa, hermano, y se me hizo tarde. De esas veces que uno se queda dormido. Y me levanté, gloria al Señor, aleluya. Le dije, me peiné, me lavé los dientes, ya me voy, salí, hermano. No dije ni en el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando iba, hermano, ahí en el camión, hermano, aquellos días, hermano, que estaba recibiendo el llamado del Señor, hermano, ahí cuando iba en el camión, así tomado porque iba lleno, aleluya, llegó la voz del Espíritu Santo, Aleluya. y me dijo, ¿me amas? Gloria a ¿Me Dios. puedes cantar? ¿Me puedes alabar? Aleluya. ¿Me puedes dar gloria? Aleluya, hermano, y ahí lloré delante del Señor, dije, Señor, perdóname. Salí apresurado, salí a prisa, Señor, aleluya, y me olvidé de tu voz. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, ¿por qué esas cosas pequeñas, hermano, aleluya, te llevan a cosas grandes? Aleluya. Aleluya. Hermano, quiero decirle que si tú oyes en lo pequeño a la voz del Espíritu Santo, Él te va a llevar a cosas grandes. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así que, hermano, gloria al Señor, enséñese a hablarle al Señor y que la palabra descienda, que usted no pierda el contacto, hermano, con Cristo, que usted no pierda el contacto con la voz del Espíritu Santo, que esa siempre esté morando, aleluya, que haya una sombra de poder, de unción, de gloria en su vida, aleluya, que haya un poder, que haya la nube, hermano, de fuego, reposando sobre usted, que le guía, que le indica, aleluya, que le mueve. Amén, hermano, aleluya. Por eso es el requisito, hermanos, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos en toda sabiduría, exhortándonos, aleluya, gloria a Dios, unos a los otros, alabando al Señor en vuestros corazones con himnos, cánticos y canciones espirituales. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano, está haciendo puros gigantes aquí. Aleluya. Aleluya, está haciendo puros gigantes. Aleluya. Eso es lo que no quiere, hermano, que se enseñe en la iglesia. Hermano, la tradición, hermano, la religiosidad quita la voz del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el Señor, hermano, aleluya, quiere que enseñemos, hermano, a los siervos, a las siervas, a los ministros, a los líderes, aleluya, a oír Aleluya. la voz del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que imitemos la fe, hermano, de nuestros pastores. Hermano, si usted imita la fe del hermano, aleluya, usted va a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren esto? Amén, hermano. Aleluya. Porque este es el requisito que dice, amén, el apóstol. La palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Gloria al Señor, aleluya. La palabra escrita y la palabra rema, la palabra viva, la palabra que desciende, la palabra que no es mentira, la unción, hermano, del Santo. Aleluya, gloria a Cristo. Denle gloria a Dios. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Padre Celestial, vamos a hacer una oración. Dígale al Señor, en esta hora yo me aferro a lo que tú me has dicho en este lugar, a lo que tú has hablado.
Oh Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta congregación. Aleluya, Señor. En esta hora te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está el Señor, hermano, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aleluya. Y en estas primicias de este año, en estas primicias de este año, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Si no has sabido escuchar la voz del Espíritu Santo, aleluya, el Señor en este año, aleluya, trae primicias de palabra a tu vida, a tu corazón, en el nombre de Cristo. Aleluya, Él va a hablar, gloria a Dios, de sueños, de visiones, personalmente, gloria a Dios, para enseñarte que es el mover de Dios, que es el mover de la palabra de Dios, que es el mover de la palabra viva. Gloria a Dios, pon tu mano, Señor, pon tu mano, Señor, pon tu mano, Señor. Aleluya, aleluya. Dile al Señor, lléname, lléname de tu palabra. Dile al Señor, lléname. Aleluya, que tu palabra descienda a mi vida. Enséñame, guíame, dirígeme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo me tengo que mover? Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, en el nombre de Cristo, con tu mano de poder, Señor, con tu mano de victoria. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Si hay alguna persona, gloria a Dios, está enferma, gloria al Señor, le voy a pedir permiso a mi hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Si quiere pasarle aquí al altar y vamos a hacer una oración. Pero si no hay, gloria a Dios, aleluya. Quiero decirle algo, hermano, gloria al Señor. Que la palabra de Cristo, aleluya, está morando en este lugar, gloria al Señor. Que la palabra de Cristo ha venido. Hermano, lo que Dios te ha dicho es verdad. Escúchale, gloria a Dios. Atiéndele, aférrate a la palabra del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Tome su lugar, es un momento, gloria al Señor. Quiero dar un agradecimiento a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor. Aleluya. Porque la palabra de Cristo, hermano, llegó, hermano, a nuestras vidas, hermano. Aleluya. Y nos confirmó, hermano, las cosas que Dios quería. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Que Dios está hablando a nuestras vidas, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades. Y entonces, hermano, aleluya, Dios sabe de lo que sentimos. Y Él manda su palabra y dice, esto es lo que yo quiero. Amén. Aleluya. Y entonces yo me aferré y estoy aferrándome. Amén. Gloria a Dios, a la palabra de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Gloria al Señor. En esta hora quiero decirles que este lugar es especial. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo que no había sentido un lugar así desde hace mucho tiempo,
hermano. Aleluya. Porque Gloria a Dios. recuerdo cuando la iglesia fue consagrada al Señor, donde estamos, amén. Y hubo un mover del Espíritu Santo, amén. Le Aleluya. dijimos, Señor, habita, ven, amén. Gloria a Dios. Y sentimos la presencia del Señor. Exactamente, yo no sé, hermano, pero yo estoy sintiendo algo poderoso. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Una unción nueva. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero decirle que se Aleluya. aferre usted, hermano, a esa palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos se van a aferrar a la palabra de Dios? Aleluya. Aleluya, al mover del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso en esta hora el Señor me dijo, háblales y diles de la palabra de Cristo. Amén. Aleluya. Y diles, hermano, que cosas pequeñas producen cambios grandes. Aleluya, cuando es palabra de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso a Cristo en esta Amén. hora. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor está convocando pueblo, hermano, que va a venir a este lugar. Aleluya. Que va a venir a glorificar su santo y bendito nombre, hermano, porque aquí es un faro. Amén. Aleluya. Tal vez allá vemos luz, pero hay tinieblas espirituales, porque este es un faro, hermano, de luz, hermano, en este lugar. Aleluya. Le voy a pedir que usted se aferre. Escuche lo que yo le voy a decir. Sí. Cuando la gente, cuando hay persecución, cuando la gente habla de este siervo, cuando Satanás se levanta contra este siervo, no se levanta por mí, se levanta por el Señor. Porque quiere detener lo que Dios quiere hacer. Pero hay algo que tenemos que saber, y es que lo que es de Dios permanece para siempre.